Y ahora vamos hasta Mauricio Durán, en la zona de la calle Artigas, donde se tiene que instalar el puente metálico de acuerdo a este documento firmado tanto por la Municipalidad de Asunción como por el Ministerio de Obras Públicas para darle una salida temporal a este embotellamiento que está sufriendo la capital del país a raíz de la fisura que sufrió el puente sobre el arroyo Mburicao. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto, compañeros? Así es, ya están los ingenieros evaluando lo que se debe realizar en este lugar justamente para poder instalar este puente de emergencia. Decían que tendría aproximadamente 12 metros aquí sobre este puente que ya vimos cómo se encuentra en imágenes que mostramos anteriormente debido al hundimiento de la zona en la que nos encontramos. Walter Bogarín es el ingeniero que nos va a estar explicando exactamente en qué va a consistir este puente y cuál sería la instalación y cuánto tiempo tardaría en instalarse específicamente, ingeniero. Bueno, es un puente de emergencia, como bien lo dijiste. Para que haya dos vías necesitamos 9 metros. La municipalidad ya nos dijo que 9 metros es posible cedernos. Los otros 9 metros ellos tendrían que poder intervenir para fabricar el puente nuevo. Nosotros podemos, a partir del momento que nos construyan unas vigas de hormigón que no son muy demoradas de hacer, terminar nuestro trabajo en 10 días. 10 días después que podamos poner nuestro puente sobre esas vigas. Si esa viga tarda 10 días, en 20 días acá está restituido el tránsito. En una vía que entre, otra que salga si la municipalidad así lo decide, o en 2 vías de entrada a un cierto horario y 2 vías de salida a otro. Eso es a criterio de las autoridades. Pero puente para que puedan pasar camiones de gran porte inclusive, nosotros podemos poner a disposición de la municipalidad en 20 días. Aproximadamente 100 toneladas podrían soportar estos puentes, estos 24 metros lineales de puente aproximadamente, nos estaba comentando. Así mismo, serían 2 camiones de 45 o 50 toneladas de peso estacionados encima y con el motor andando, que sería la peor condición. Son solamente 12 metros y 12 metros de puente. Y 1 metro de altura sobre donde nosotros estamos parados. Tenemos 1 metro más, lo cual le va a obligar a la municipalidad a hacer una pequeña rampa para poder acceder a él, ¿verdad? Eso es debido a que no se puede intervenir abajo porque hay aductoras de SAP que no pueden ser tocadas antes de que se haga un bypass, porque no podemos arriesgarnos a dejar a la gente sin agua, ¿verdad? Ingeniero, me explicaba también que inicialmente se hablaba de la posibilidad de que sean los 2 carriles de Artigas los que sean habilitados con estos puentes. Esto es imposible, me decía, teniendo en cuenta que en uno de los carriles se va a estar trabajando y posteriormente se mudaría este puente al otro carril para trabajar en el otro lugar. No, ahí ya no sería necesario mudar porque ya, en teoría ya estaría pronto el otro puente, ¿verdad? Es decir, lo que haríamos es aguardar para desarmar nuestro puente para que ellos puedan intervenir acá una vez que se habilite el puente nuevo. Entendemos, y los técnicos en hormigón dicen que entre 4 y 6 meses eso es posible. Lo que nosotros proponemos es restituir el tránsito lo antes posible para evitar toda los perjuicios, el malestar que ocasiona a la ciudadanía, que con justa razón tiene derecho a circular con facilidad por la ciudad, ¿verdad? Bueno, ingeniero, tiene los planos en la mano. ¿Nos podría explicar más o menos cómo van a funcionar estos puentes? ¿Cuál sería la forma en que trabajarían esto y la construcción de estos puentes de emergencia mencionados? No sé si puede mostrar a la cámara. Sí, estos puentes de emergencia fueron hechos para otra situación. Tienen 5,50 metros de ancho los que el MOPC contrató con nosotros. Y acá tenemos que hacer 4,50 metros, es decir, tenemos que cortar el ancho de nuestros puentes para que quepan 2. Si es para poner uno solo, no hay problema, el que tenemos lo instalamos mañana mismo, pero solamente va a tener un carril. Y por razones obvias es necesario tener por lo menos un carril de entrada y un carril de salida. Esa pequeña adecuación nosotros tenemos que hacerla. Consiste en cortar unas vigas, son 16 vigas en total. Con el acero eso es muy fácil, en un día eso está terminado. Y fabricar unos perfiles doble T, en la terminología técnica se llaman doble T, porque no podemos usar los que tenemos por la altura del puente. La municipalidad quiere que sea lo más bajo posible, la gente del MOPC también. Entonces la solución técnica que encontramos son usar 3 vigas doble T y unidas entre sí ellas con
esas vigas transversales que tenemos que cortarlas de 4,5 metros. Tenemos que dejarla en 4,5 metros y hoy tienen alrededor de 5 metros. El costo, nos decían las autoridades del MOPC, que serían de $5.500 por metro lineal. ¿Esto se mantiene? Así mismo, $5.500 por metro lineal fue el precio con el cual nosotros ganamos la licitación. Las ofertas extranjeras estuvieron la más barata en casi el doble de la nuestra. Y las más caras pasaron el doble de la nuestra. ¿Alguna consulta para el ingeniero, compañeros? Sí, Mauricio, en realidad estamos tratando de dibujarnos lo que sería este puente metálico en esa zona que estamos viendo en imágenes, y al ingeniero consultarle si el puente a cuántos metros de altura de la capa asfáltica estará. Sí, lo que mencionaba justamente, ¿a cuántos metros estaría de la capa asfáltica de este puente? Y si afectaría, por ejemplo, a las viviendas que tenemos aquí en las inmediaciones, negocio también podemos ver, ingeniero. Por la longitud del puente y por la longitud de la rampa, nosotros estimamos que no. Alguna molestia es posible que sientan el acceso quien está aquí detrás nuestro, ¿verdad? Que habría que estudiar cuál es la mejor solución. Si les va a molestar para que entren camiones grandes, que es lo que ellos nos manifestaron, seguramente habría que estudiar un acceso por otro lado, que sabemos que tienen ellos acceso por la parte de atrás de este terreno. De aquí donde estamos parados, 1 metro más, entonces sería básicamente... El puente va a estar 1 metro más y ahí habría que hacer rampas que seguramente deben ser de hormigón armado, ¿verdad? Que la municipalidad tendría que ir acercando materiales de relleno, vamos a decir, y encima construir la carpeta de hormigón. Hay que hacer pantallas también para que no se escape la tierra, ¿verdad? Es un trabajo que si nos ponemos las pilas, como dicen los jóvenes, creemos que en 30 días podemos ya tener la vía totalmente habilitada. Otra característica que no se ve, compañeros, en los diseños preliminares son las divisorias que estarían inicialmente en el medio de esta vía y también a los costados, para evitar eventualmente que alguna persona pueda pasar al otro carril o bien por algún motivo quizás ir hacia la zona del arroyo, por ejemplo. Sí. Están previstos que se coloquen guardarrails como se colocan en todas las rutas, en todas las curvas generalmente. Obviamente hay que poner una señalización muy insistente, vamos a decir. La municipalidad tiene señalizadores profesionales que saben dónde hay que poner y a qué altura, pero realmente este no es un puente para pasarlo a gran velocidad. De hecho, la superficie de rodadura es metálica, en forma de rejilla. Cuando llueve queda más resbaloso. Es decir, va a haber que tener unos cuidados especiales porque este no es un puente definitivo, es un puente de emergencia. La velocidad promedio que debería tener un vehículo al pasar por este lugar. Siendo recto el puente no hay problemas de cambio de dirección, ¿verdad? No me atrevería a darte una cifra, pero no es para andar a 100 kilómetros por hora sobre este puente. Primero que tiene una rampa de acceso, va a tener otra rampa de salida. No soy especialista en tránsito, pero no es para cruzar demasiado rápido, ¿verdad? Es para cruzar. Muy bien, entonces si la municipalidad empieza hoy con los trabajos de instalación de la viga de hormigón, compañeros, esto podría estar ya en 20 días, nos decía el ingeniero. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Completo reporte. Completo allí el trabajo del compañero que está en la zona de Artigas. Así que a cruzar los dedos, dicen algunos, para ver si se puede descongestionar el tránsito de alguna manera en los próximos 20 o 30 días. Si es que hoy inician los trabajos preparatorios para el montaje de este puente metálico allí sobre el puente Buricao.